Curvas y bucles. Interpretación clínica. Las curvas y bucles son una herramienta muy importante para la interpretación de los cambios en la mecánica y dinámica pulmonar del paciente con soporte respiratorio. Estas figuras nos facilitan el diagnóstico precoz de varias alteraciones que pueden interferir en la optimización de la terapia instaurada y de esa manera podemos establecer propuestas terapéuticas sencillas y efectivas, en busca de alcanzar el mejor desenlace en el soporte respiratorio de nuestros pacientes. Las curvas para ver el comportamiento de una variable a través del tiempo. Tenemos presión, tiempo, flujo, tiempo y volumen, tiempo. Y los bucles son los que relacionan una variable con otra. Tenemos presión-volumen, flujo-volumen y presión-flujo. Curva presión-tiempo en modo controlado por volumen. Estamos observando un ejemplo de la curva presión-tiempo en un modo ventilatorio controlado por volumen, en este caso conocida como aleta de tiburón, cuyos elementos básicos son la presión pico de 13 centímetros de agua, la presión meseta, dada por una pausa inspiratoria programada de 10 centímetros de agua, y el PIP, que está programado en 5 centímetros de agua. Curva presión-tiempo en modo controlado por presión. En la ventilación controlada por presión, la curva de presión-tiempo es diferente. Tiene una configuración cuadrada, en este caso conocida como la onda cuadrada. Se observa la presión pico inspiratoria, que se encuentra en este caso en 16 centímetros de agua. No se realiza pausa inspiratoria y por ende no se observa la presión meseta. Y por último, podemos ver el PIP programado en 5 centímetros de agua. Curva flujo-tiempo en modo controlado por volumen. En la curva flujo-tiempo se observa en este modo ventilatorio controlado por volumen la configuración con onda de flujo cuadrada que corresponde al flujo constante en la fase inspiratoria de la curva, y durante la pausa inspiratoria se observa ausencia de flujo con posterior aparición de flujo en sentido inverso, que corresponde a la fase expiratoria. Esta última porción de la curva es como un triángulo invertido con retorno progresivo al nivel cero. La onda de flujo cuadrada se reserva para pacientes con fenómenos obstructivos y en general se recomienda programar onda de flujo desacelerante, incluso en los modos controlados por volumen. Curva flujo-tiempo en modo controlado por presión. En el modo controlado por presión, se observa una configuración diferente de la curva flujo-tiempo en la fase inspiratoria. Esta corresponde al flujo desacelerante y no se observa pausa inspiratoria. Se da paso a la fase expiratoria inmediatamente posterior a la terminación de la fase inspiratoria, retornando al nivel cero. Actualmente se recomienda iniciar con curva de flujo desacelerante, la cual se asocia a menor turbulencia, más adaptabilidad a las necesidades del paciente, mejor distribución a nivel alveolar y capacidad de respuesta más rápida una vez es disparada por el paciente. Curva volumen, tiempo en modo controlado por volumen. Esta es la curva de volumen-tiempo para un modo controlado por volumen, donde se observa un aumento constante del volumen, hasta alcanzar una meseta a los 0.5 litros, que corresponde a la pausa inspiratoria, para luego disminuir como resultado de la exhalación pasiva. Curva volumen-tiempo en modo controlado por presión. Observamos la curva volumen-tiempo para un modo controlado por presión, curva triangular, donde a diferencia de la curva anterior, no se identifica una meseta, sino que al alcanzarse el volumen programado, inmediatamente se inicia la fase de exhalación pasiva. Ahora vamos a analizar algunas curvas con diferentes alteraciones. Curva presión-tiempo con cambios en la distensibilidad. En esta curva presión-tiempo, en un modo controlado por volumen, se observa cómo inicialmente se tiene una distensibilidad normal de 100. Al aumentar la distensibilidad a 250, se disminuye la presión pico y la presión meseta. Posteriormente, al disminuir la distensibilidad a 30,
se aumenta significativamente tanto la presión pico como la presión meseta, como lo pudiéramos observar en pacientes con fenómenos restrictivos tipo lesión pulmonar aguda. SDRA, derrame pleural, obesidad, neumonía, neumotórax, hipertensión abdominal, entre otras. Esto nos expresa una relación inversa entre los niveles de presión en la vía aérea y la distensibilidad. Curva presión-tiempo con cambios en la resistencia. Ahora, en esta curva presión-tiempo, en un modo controlado por volumen, se observa cómo inicialmente se tiene una resistencia normal de 6. Al aumentar la resistencia a 30, se aumenta la presión pico de manera significativa y la presión meseta se mantiene igual. Como por ejemplo en el caso de broncoespasmo severo, acodadura del tubo orotraqueal, obstrucción del tubo orotraqueal por moco, entre otros. Posteriormente, al disminuir la resistencia a 2, se disminuye la presión pico sin grandes cambios en la presión meseta. Curva flujo-tiempo con tiempo inspiratorio corto. En la curva flujo-tiempo, en el ventilador en modo controlado por presión, se observa un tiempo inspiratorio insuficiente, generándose la expiración pasiva antes de alcanzar el nivel de 0 en la fase inspiratoria. Curva flujo-tiempo con tiempo expiratorio corto. Al ver la curva flujo-tiempo en el modo controlado por volumen, observamos que la fase inspiratoria inicia antes de terminar la fase expiratoria, lo cual nos indica que se programó un tiempo expiratorio insuficiente. Esta condición nos habla de atrapamiento aéreo con el riesgo de autopip, el cual es frecuente encontrar en condiciones como EPOC, frecuencias respiratorias muy elevadas, volúmenes corrientes muy altos, entre otras. Curva flujo-tiempo con alteración en la resistencia. En esta curva flujo-tiempo, en un modo controlado por volumen, se observa cómo inicialmente el pico flujo expiratorio se encuentra normal, en aproximadamente 25 litros por minuto, y al presentarse aumento de la resistencia, observamos cómo se disminuye el pico flujo expiratorio en un 50% aproximadamente, y el grado de inclinación se disminuye marcadamente, ampliando el ángulo de la curva y rectificando su ascenso. Esta condición nos habla de fenómenos obstructivos como broncoespasmo o tapón de moco, entre otros. En las siguientes gráficas valoraremos la interpretación clínica de los bucles. El bucle presión-volumen se representará de manera diferente si la respiración es controlada, asistida o espontánea. En el caso de una ventilación controlada, observamos un asa ascendente, inspiración, y un asa descendente, expiración. Y el espacio entre estas dos se conoce como histéresis, el cual se altera en los casos de disminución o aumento de la distensibilidad. En la curva presión-volumen encontramos los puntos de inflexión en cada asa. El asa ascendente o inspiratorio tiene dos puntos de inflexión, el inferior y el superior, los cuales se aproximan a la PIP, prevención de atelectrauma, y a la presión pico, sobre distensión respectivamente. Bucle presión-volumen, ventilación controlada, presión. Este es el bucle presión-volumen para un paciente en un modo ventilatorio controlado por presión, donde observamos que la fase inspiratoria, que corresponde al asa ascendente, se encuentra en contra de las manecillas del reloj e inicia desde el PIP que le tenemos programado al ventilador, hasta alcanzar la presión programada y posteriormente realizar la fase expiratoria de manera pasiva. Esta curva nos habla de la distensibilidad pulmonar, y en ella podemos observar los puntos de inflexión inferior y superior en el asa inspiratoria y el punto de inflexión en el asa expiratoria. Como se mencionó previamente, el punto de inflexión inferior permite aproximarnos al mejor PIP. Sin embargo, la literatura soporta que este debería buscarse en el asa expiratorio, pues lo que queremos es prevenir el atelectrauma. Por otro lado, el punto de inflexión superior nos aproxima al límite a partir del cual inicia la sobredistensión pulmonar.
Cuando el paciente se encuentra en un modo controlado por volumen y se altera la distensibilidad, no observamos cambios en el volumen, pero sí en la presión. Así, si la distensibilidad disminuye, el volumen corriente es el mismo, pero la presión aumenta. Lo contrario sucede si el paciente se encuentra en modo controlado por presión, donde la presión no varía y el volumen sí se afecta con los cambios de la distensibilidad. Si ésta disminuye, los volúmenes disminuyen también. Bucle presión-volumen con alteraciones de distensibilidad. Estos bucles corresponden a un paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda, donde la distensibilidad está severamente comprometida. En este primer bucle, que es el de presión-volumen, vemos cómo éste se inclina hacia la derecha y hacia abajo. Observamos cómo se modifica su configuración con respecto al bucle normal. Bucle presión-volumen con signos de sobredistensión. En los casos de marcado aumento de volumen o disminución significativa de la distensibilidad, podemos observar sobredistensión en el bucle presión-volumen, representado en la porción superior del asa que se tiende a rectificar. Ahora trabajaremos con el bucle flujo-volumen. Este bucle nos permite conocer el flujo inspiratorio y expiratorio pico, con una rama superior, inspiración tipo onda cuadrada, y una rama inferior, expiración tipo onda triangular, pudiendo interpretar varias alteraciones clínicas que comprometen estos flujos. Además, nos da una aproximación a la capacidad residual del paciente. Bucle flujo-volumen normal. Inicialmente observamos el bucle presión-volumen en respiración espontánea, ya que este se encuentra a favor de las manecillas del reloj y la fase inspiratoria inicia con una presión negativa sobre la vía aérea. Posteriormente observamos el bucle flujo-volumen, donde se observa la fase inspiratoria en la parte superior de la gráfica, donde podemos calcular el flujo inspiratorio pico, onda cuadrada, y la fase expiratoria en la parte inferior, donde se encuentra el flujo expiratorio pico hasta alcanzar el nivel de cero, curva triangular. Esta es la configuración de un bucle flujo-volumen normal. Bucle flujo-volumen con signos de escape. En este bucle flujo-volumen, observamos cómo en la rama expiratoria no se alcanza el nivel de cero en el vector de volumen, lo cual nos habla de tendencia a escape de gas. Ahora observamos el bucle flujo-volumen, cuya configuración nos muestra que en la fase expiratoria el flujo no llega a cero, lo que corresponde a un signo de atrapamiento de aire, como podemos observarlo en pacientes con EPOC o volúmenes corrientes elevados sin tiempos expiratorios adecuados. Bucle flujo-volumen con cambios de resistencia. Este es el bucle de flujo-volumen para un paciente sin ninguna alteración, donde observamos la fase inspiratoria y expiratoria con flujos pico inspiratorio y expiratorio dentro de los límites normales. Al aumentarse la resistencia, ya sea por broncoespasmo u otra causa, se observa una disminución del flujo expiratorio pico, reduciéndose hasta aproximadamente 15 litros minuto, y con tendencia a la rectificación del ascenso.